Listo, vamos a hacer un programa que nos permita calcular potencia, voltaje o resistencia, usando la fórmula P es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia y utilizando un menú de opciones. Entonces, inicialmente, vámonos al modo gráfico. Vamos a decirle que nos coloque un avisito que diga, que nos explique para qué sirve el programa. Entonces, rutina, entre comillas porque es un avisito, rutina para calcular potencia, voltaje o resistencia. Cerramos comillas. Esa es como la presentación de mi programa. Ahora sí vamos a darle un menú de opciones para que puedan seleccionar qué quieren hacer. Entonces, para seleccione la opción deseada. Entonces, 1 para calcular potencia, 2 para voltaje y 3 resistencia. Entonces decíamos nosotros que cuando estamos trabajando en el menú de opciones necesito de una variable auxiliar. La variable puede ser cualquier letra o combinación de letra y número siempre y cuando yo no la utilice después para hacer alguna operación. En este caso digamos que vamos a trabajar una variable, démosle el nombre completo, démosle el nombre de opción. Entonces en la variable opción va a quedar el número 1, el 2 o el 3, dependiendo de la selección que uno quiera hacer. Preguntamos entonces que si opción es igual a 1. Si me dice que sí, es porque quieren calcular ¿qué? Potencia. Si yo quiero calcular potencia, tengo que conocer entonces voltaje y conocer resistencia. Entonces vamos a pedir esos datos. Entonces si la opción es 1, entonces un avisito que diga, digite el voltaje. ¿Qué variable utilizamos? ¿Qué variable sugerida para utilizar voltaje? La B, ¿cierto? Que me lea la B. Aparte de voltaje, ¿qué más necesito? La resistencia. Entonces, otro avisito que diga, digite la resistencia. Una vez que yo conozca mis variables de voltaje y de resistencia, ahora sí puedo hacer la fórmula, ¿cierto? ¿Y la fórmula cuál sería? Voy a calcular es potencia. P es igual a ¿qué? Según la fórmula que vimos aquí, decía que potencia, ¿dónde estaba? Potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. Entonces hagámoslo. Potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia y ya me quedó calculada la potencia. Faltaría solamente un avisito por este lado que diga potencia es igual a, y mucho ojo aquí con las unidades, ¿no? ¿Qué nos hizo falta acá? Dijiste el voltaje en qué, en voltios. Dijiste la resistencia en qué, en ohmios. Y la potencia en qué, potencia en watts es igual a, y coloco lo que me dio la potencia. ¿Listo? Entonces ya tenemos hecho mi menú por el lado de la opción número 1 cuando querían calcular potencia. Si la opción no es 1, ¿cuál puede ser? Entonces preguntémosle ahora que si opción es igual a 2. Si me dice que es 2, ¿qué es lo que quieren calcular? Voltaje. Entonces tengo que conocer potencia y resistencia. Entonces un avisito que diga ¿Dijiste la potencia en qué dijimos? Watts. Y leemos la variable P. Ya tengo la potencia, me hace falta pedir resistencia. Otro aviso.
la resistencia en ohmios, cierro, leemos la variable, ¿cuál variable? R de resistencia, y vamos a calcular entonces segundos voltaje. Entonces digo que voltaje es igual a ¿qué? Despejemos la fórmula. Si necesito voltaje es igual a ¿qué? Raíz cuadrada de potencia por resistencia. Listo, miremos a ver. Entonces dice que esto es igual a la raíz cuadrada. ¿Cómo coloco raíz cuadrada acá? RC entre paréntesis ¿de quién? ¿De qué dijimos? De potencia multiplicado por, y cierro paréntesis, ¿cierto? Ok. Y finalmente el avisito que diga el voltaje en voltios es, coma, V. Entonces aquí tenemos las siguientes opciones. Si la opción deseada no fue 1 ni fue 2, yo podría asumir directamente que es la 3. O puedo también hacer la opción 3 aquí y decirle opción es igual a 3. Si me dice que sí, pues hago todo el cálculo como hicimos a este lado, y si me dice que no, entonces yo aquí le dije, digite 1, 2 o 3. Si él dice que opción no es igual a 1, que opción no es igual a 2 y que opción no es igual a 3, es porque digitó una opción equivocada. Entonces dejémosle aquí y le colocamos entonces opción errada. Yo le dije digite 1, 2 o 3 y fue y digitó el 4 o el menos 1 o otra cosa. Entonces pues esa es una opción que no está dentro de mi menú. Si la opción 3 es resistencia, entonces necesito conocer potencia y voltaje. Entonces hacemos similar a las anteriores, entre comillas, digite la potencia en watts, leo la P, siguiente avisito, digite el voltaje en voltios, leemos la B y hacemos la operación de la 3 en resistencia, ¿no? Por aquí. R será igual a ¿qué? Miremos la fórmula. R es igual a AB al cuadrado por P. ¿Listo? Sobre P. B al cuadrado sobre P. Listo. ¿Seguros? Bueno. Bueno. B al cuadrado sobre P, y esa será mi resistencia. Entonces ohmios es, R. De esta forma quedaría mi menú, mis opciones completas, ¿cierto? Entonces una rutina para calcular potencia, voltaje o resistencia, seleccionamos la opción, si es 1, si es 2, si es 3, 4. Miremoslo cómo funciona en el paso a paso. El paso a paso, recuerden que me permite ver cómo está corriendo mi algoritmo dentro de las instrucciones. Vamos a menú y le decimos ejecutar paso a paso. Nos está marcando aquí un errorcito. ¿Qué pasó? Una P minúscula. Usted dejó una P minúscula en las fórmulas y después la denunció con una P mayúscula. No, la P mayúscula y minúscula no pasa nada. La opción 1. Tienes razón. Entonces aquí no es un leer. La opción aquí no es un leer, sino es un ¿qué? Un escribir, tienes razón. Escribir, listo, ya nos quitó la opción. Ahora sí, vámonos en el paso a paso. Mirémoslo aquí cómo va. Llega la primera y me dice, seleccione la opción deseada. Calculemos inicialmente potencia.
1, digite el voltaje en voltios, 120 voltios, digite la resistencia, 0.5 ohmios, y me dice que la potencia en watts es igual a 28.800 unidades. Si lo vemos por el lado gráfico, también lo corre paso a paso, inclusive es un poquito más detalladito. Aquí arranca, fíjense que llega aquí, pasa aquí, pide la opción. Vamos a irnos ahora por la opción número 2. Esta ventanita más pequeña. Listo. La opción número 2. Llega aquí a opción, dice es igual a 1, dice que no, llega aquí, es igual a 2, sí, entra por acá y me está pidiendo la potencia. 250, viene acá, ahora me pide resistencia, 3, calcula voltaje y me muestra el voltaje. Entonces esa fue la opción número 2. Probémosla ahora por la opción número 3. Siempre que hacemos una aplicación de estas que tienen varias opciones, siempre tenemos que trabajarla. Tenemos que probar las 3 o las 4 opciones que tengamos. Vamos ahora por la opción número 3. Seleccionamos la 3. Opción 1 no, opción 2 tampoco. Opción 3 dice que sí, me pide la potencia. Me pide ahora el voltaje. Y me entrega la resistencia en ohmios. Finalmente, miremos qué sucede cuando uno selecciona una opción equivocada en el menú. Nosotros le dimos aquí el que usara el menú ¿qué? ¿Opciones de qué? La 1, la 2, la 3 o la 4. ¿Cierto? Démosle una opción que no sea ni 1, ni 2, ni 3. Démosle la 8. Opción 1, no. Opción es igual a 2, no. Opción es igual a 3, no. Ven acá y me dice opción errada y termina el programa y no me hace ninguna operación. Entonces esa es la forma como funciona nuestro menú de opciones.